Buenos días con todas y con todos. Bienvenidos sean ustedes a este evento. Eduardo Béjar, director ejecutivo de Fundapi. Daniel Quiroga, director de Gobierno Abierto del Ministerio de Daniel Quiroga, director de Gobierno Abierto de la Presidencia de la República. Carlos Saavedra, subsecretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Telecomunicaciones. Marcela Bueno, directora país de la PAF. A los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, a la academia y a cada una de las autoridades que el día de hoy se han dado cita a este evento. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la Institución Nacional de Derechos Humanos y quien es el órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información pública y en especial de su autoridad, el doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado. Para nuestra institución hoy es un día muy importante porque se inicia un mes de eventos denominados Semanas de Transparencia, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía, a las entidades obligadas por la LOTAIP, a los y las servidoras de la Defensoría del Pueblo en el reconocimiento de la lucha del acceso a la información pública que implica la coordinación interinstitucional con la sociedad civil para la construcción de la normativa, de las herramientas e instrumentos para el ejercicio efectivo del derecho humano del acceso a la información pública y por ende la determinación efectiva de la lucha contra la corrupción. Desde el 7 de febrero del año 2023 contamos con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reemplazó a la versión inicial que databa del año 2004. Este cuerpo normativo pone en nuestro conocimiento y enfatiza conceptos que se encontraban dispersos y tratados en otros espacios y que eran necesarios que se tomen como conceptos propios y se los concientice en el ejercicio del derecho humano al acceso a la información pública. Hoy enfatizamos la transparencia focalizada y colaborativa, así como la importancia del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los datos abiertos, la innovación pública y la participación y colaboración ciudadana como medios de facilitación del ejercicio del derecho al acceso a la información pública. La agenda presentada del día de hoy nos permitirá conocer los nuevos conceptos y las expectativas de llevar a la práctica y establecer los nuevos parámetros técnicos para la transparencia focalizada y el acceso a la información pública. Por ello agradecemos a Fundapi, que ha trabajado con nosotros en este periodo de tiempo. En los próximos meses serán de ardua labor para nuestra institución, que lanzará el Portal Nacional de Transparencia en su versión 2 e iniciará con las capacitaciones a las entidades obligadas, cuyo objetivo no será solo la socialización de los instrumentos metodológicos y el uso de esta herramienta informática, sino que también tratará de la transferencia de conocimiento en vista de la implementación de nuevas plataformas virtuales y en especial de este portal, que es un resultado de un proceso de co-creación con quienes efectivamente el día de hoy nos acompaña. No queremos dejar de lejos al agradecer a los miembros del Grupo de Estado Abierto, en especial a las organizaciones de la sociedad civil y a la cooperación internacional que siempre nos acompaña en este camino. El primer estudio de algoritmos públicos y transparencia algorítmica es el puntal de trabajo en transparencia focalizada, que busca concatenar las acciones a futuro para incursionar en los espacios que la ciudadanía requiere para ser transparentado. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que busca la vinculación con la ciudadanía para el desarrollo del tejido social que fortalezca la transparencia y por ende la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, distinguidas autoridades e invitados. Reciban un cordial saludo de parte del doctor César Martín, ministro de Telecomunicaciones, y de quienes conformamos el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Desde la Subsecretaría de Gobierno Electrónico y Registro Civil, que actualmente lidero, hemos impulsado la implementación de los datos abiertos en las instituciones de gobierno. Primero, con la creación y emisión de la política de datos abiertos y la guía de datos abiertos a través de acuerdos ministeriales que fueron publicados en el año 2020. Continuando con la asesoría y acompañamiento a las instituciones públicas en los procesos de apertura y publicación de los datos. Luego hemos seguido impulsando la difusión y uso de los datos abiertos que nos ha permitido que hoy en nuestro portal nacional datosabiertos.gov.es tengamos información actualizada de 95 instituciones públicas y más de 1.300 conjuntos de datos. En estos últimos 5 años hemos tenido importantes experiencias con datos abiertos. Hemos demostrado que se puede trabajar entre el gobierno, la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional con responsabilidad. Un aspecto importante que deseo resaltar es el inicio de la Semana de la Transparencia que la Defensoría del Pueblo organiza cada año.
Es la relevancia de datos abiertos como fuente primaria de la transparencia, la participación y la innovación. Ahora, las transparencias activa, pasiva, focalizada y colaborativa vienen en formatos de datos abiertos, aplicando lo establecido en la normativa de datos abiertos que fue emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones, como lo mencioné hace un momento, porque los datos abiertos sí se siguen implementando desde distintos sectores del país. En el evento de hoy, además, es otra muestra de los datos abiertos y de la transparencia. Hace unos meses firmamos un convenio de cooperación interinstitucional con la Fundación de Ayuda por Internet, Fundapi, y nos propusimos realizar un levantamiento de la transparencia algorítmica en el sector público y a través de encuestas realizadas a un grupo de instituciones de la Administración Pública Central, se sumó el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo, ampliando el alcance hacia instituciones públicas de otros sectores, de otros poderes del Estado y de gobiernos autónomos descentralizados. Fueron más de 500 instituciones que dieron respuesta a este llamado y fueron más de 1000 servicios y trámites referidos al uso de procedimientos automatizados. Esto nos da una idea de cómo se está aplicando la inteligencia artificial en el sector público y las respuestas que tuvimos nos han dejado grandes expectativas, inquietudes y sobre esas inquietudes, oportunidades. Cabe reconocer el impulso destacado por la Subsecretaría de Gobierno Abierto de la Presidencia de la República en promover el Estado abierto, de lo cual esta iniciativa es una muestra que lo evidencia. Gracias a quienes respondieron las encuestas y a todos por este esfuerzo que hoy nos deja ver sus resultados. Y como señalé al presentar esta propuesta en mayo pasado, durante la celebración de la Semana de Gobierno Abierto, buscamos formar una comunidad empoderada y fuerte que requiere que sus gobiernos sean más abiertos, participativos, inclusivos y responsables. Muchas gracias. Sin duda, estos han sido unos meses y un tiempo de ardua colaboración, mucho análisis y desde luego un ejemplo de los resultados valiosos que podemos obtener a través de la articulación de las iniciativas de la sociedad civil con las instituciones públicas y el apoyo de la cooperación internacional. Lo que comenzó como una idea hace algunos meses ya, hoy Fundapi, junto al Ministerio de Telecomunicaciones y junto a la Defensoría del Pueblo, lo han hecho realidad. Ustedes son testigos de eso esta mañana. Tener este estudio será una herramienta clave, que no solo nos abre la puerta a la discusión sobre la transparencia algorítmica, sino que también nos muestra el poder de los datos abiertos. Pero, ¿por qué es importante hablar de este tema? Quiero comentarles que desde PADF, la institución a la que yo represento en el país, hemos evidenciado cómo los avances tecnológicos no solo influyen en aspectos como la educación, la manera en la que nos comunicamos y el acceso a la información, sino que también impactan profundamente en los procesos de gobernanza, en la configuración de la democracia, en la participación ciudadana y en la forma en que se toman las decisiones en la gestión pública. Y esto lo hacemos a nivel hemisférico, no solamente acá en el país. Estos avances transforman las relaciones de poder y la rendición de cuentas y es crucial entonces asegurar que se utilicen de manera transparente y equitativa para el beneficio de todos nosotros como sociedad. La transparencia algorítmica es fundamental para promover la igualdad y la no discriminación en nuestras sociedades, eso pues ya lo conocemos, pero es sin duda importantísimo que al hacer visibles y accesibles los algoritmos que influyen en decisiones públicas, garanticemos por este medio que no se perpetúen entonces los sesgos ni las inequidades. Esto contribuye a fortalecer nuestra confianza en la administración pública. Por lo tanto, todos nosotros como ciudadanos somos protagonistas en esta temática. Cuando podemos comprender cómo se toman decisiones que afectan nuestros derechos y oportunidades, fomentamos una relación más abierta, más responsable entre los gobiernos de la ciudadanía. Además, la transparencia algorítmica otorga a la sociedad civil el poder de monitorear y exigir rendición de cuentas a las instituciones, asegurando que la tecnología se utilice de manera justa y equitativa en beneficio de todos. Es así como lo que hoy presentamos realmente para nosotros no es solamente un estudio.
es un paso importante hacia un Ecuador más transparente, más inclusivo y más justo. Y este trabajo es el resultado de la colaboración, nuevamente, como les había dicho al inicio, de sociedad civil, de las instituciones públicas aquí presentes y de la cooperación internacional. Ese es nuestro papel. Pero también es una invitación a ustedes y es una invitación a seguir avanzando y trabajando por mejorar nuestros procesos de gobernanza participativa. La transparencia algorítmica nos abre puertas para fortalecer la confianza en nuestras instituciones y garantizar que los avances tecnológicos sean un motor de equidad y no de exclusión. Desde el PADF reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando junto a todos ustedes para alcanzar el hemisferio de oportunidades que queremos para todas las personas. Sin más, porque no quiero alargarme mucho, quiero agradecer nuevamente el valioso trabajo, el esfuerzo, la motivación y las constantes ideas que Eduardo siempre comparte con nosotros. Siempre gracias, Eduardo, y siempre felicidades. Quiero además agradecer especialmente al Ministerio de Telecomunicaciones y a la Defensoría del Pueblo que nos acompañan en esta mañana por su colaboración y apoyo en estas iniciativas. Su constante motivación también ha sido un motor fundamental para que esto se cristalice. Y en general, su compromiso ha sido fundamental y la prueba de esto es que tenemos salón lleno esta mañana. Les deseo una mañana muy fructífera y que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias siempre. Inicia cada una de sus presentaciones con una lámina que para nosotros es muy importante. La principal en la que señalamos que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y es justamente esta ley, este cambio que se ha dado dentro de la normativa del Ecuador con un bloque normativo que no solo implica la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino también a lo que corresponde la Ley Orgánica de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de Transformación Digital. Carlos nos mencionaba una cuestión muy importante, que es justamente que en estos espacios hemos comenzado a hablar muchísimo sobre dato abierto, que es el puntal, de hecho, para el Portal Nacional de Transparencia, para las matrices homologadas que estamos empleando para la publicación de la información, pero sobre todo queremos indicar con claridad que existe ciertos aspectos que son necesarios que nosotros siempre traigamos a colación en cada uno de los eventos, en el hecho de tratar de difundir y promocionar el derecho humano del acceso a la información pública y cómo se va anclando justamente con la normativa expedida. Para ello es importante indicar que estamos bajo la lógica del Estado abierto. El Estado abierto es lo que a nosotros nos trae el día de hoy. Es el primero, tener un grupo núcleo que está encabezado por la Presidencia de la República y lo segundo que corresponde justamente a las organizaciones de la sociedad civil, tanto Fundapi, FCD como DataLab que conforman parte de este grupo. Agradecemos a la Presidencia de la República, quien de hecho preside el grupo núcleo, que nos ha brindado la coordinación durante estos espacios. ¿Qué es lo que nos trae la LOTAIP y qué es lo innovador? Muy aparte de lo que hemos hablado del dato abierto, que es tal vez lo más técnico que podemos traer a colación, es justamente que se ha centrado en esta ocasión a las personas en la gestión pública. Se nos decía hace poco que el Estado era el principal promotor de lo que corresponde a la lucha contra la corrupción y la transparencia, lo cual no es cierto. Quien es el principal promotor y difusor de lo que corresponde a la política para lucha contra la corrupción y la transparencia es el ciudadano. Y esta ley lo que busca es justamente darle ese enfoque, que sea el ciudadano quien sea el principal fiscalizador de la gestión pública. El saber cómo se toman las decisiones, cómo realizar un control y una participación social es importantísimo para la gestión pública, que no es una validación. Es importante que esto también se lo diga en un proceso democrático como el que vive el Ecuador. No validamos la ciudadanía las actuaciones de las autoridades, las cuestionamos para tener mejores resultados. En lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo como órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información pública. Uno de los principales fundamentos o puntales del Estado abierto es transparencia y acceso a la información pública. De hecho, de esa manera se han ido conformando dos planes de acción del gobierno abierto, del PAGA, en los cuales
han considerado a la Defensoría del Pueblo como el principal promotor en lo que corresponde transparencia y acceso a la información pública. De hecho, la Corte Constitucional, mediante una sentencia, ratificó esa rectoría a nuestra institución, que pese a ser una institución nacional de derechos humanos, que no poseemos la actividad sancionadora, no tenemos aquella potestad ni competencia de sancionar, pero sí tenemos la posibilidad de monitorear, impulsar y promover. Y justamente esa visión progresista en derechos humanos ha permitido que la Defensoría del Pueblo siga manteniendo esta competencia que el día de hoy tratamos de trasladar a toda la ciudadanía. En lo que corresponde al derecho propiamente humano del acceso a la información pública y por ende a la transparencia, principalmente siempre nos gusta enfatizar estas palabras: respetar, promover, garantizar y proteger. Respetar, que no es solo el Estado que se abstenga de realizar cualquier tipo de acción, sino también de viabilizar y fomentar las acciones que sean necesarias para visibilizar y viabilizar este derecho. Promover el hecho de todas las instituciones públicas, no solo aquellas públicas propiamente dichas, sino también las privadas que administran recursos públicos, deben realizar una promoción de cómo, cuándo y en qué emplean sus fondos y sus recursos. En lo que corresponde a garantizar. ¿Y qué importante es esto? Hace poco lo menciona que nosotros no tenemos la capacidad sancionadora, pero sí tenemos la cuestión tutelar. Y esto se va vinculado justamente a la transparencia pasiva que corresponde al acceso a la información pública. El momento en que la entidad no ha cumplido y que, pese a la gestión oficiosa que puede realizar la Defensoría del Pueblo, no provee la información, ingresa a la Defensoría del Pueblo para realizar lo que corresponde a la acción tutelar, que es el derecho a presentar cualquier acción o garantía jurisdiccional, en este caso acceso a la información pública, para obtener la información de parte de la entidad que está obligada a entregarla. Y proteger. En este caso, garantizar y proteger van de la mano. ¿Pero qué es la protección? La protección no va solo en la empleabilidad y la presentación de las acciones tutelares, sino también va en el desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía viabilizar este derecho. ¿Y cómo lo hacemos? Para conocimiento de ustedes, durante este tiempo, una vez que el Ejecutivo expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se promovieron instrumentos metodológicos para viabilizar este derecho. La Guía Metodológica del Derecho del Acceso a la Información Pública, las directrices nacionales, el Manual de Uso del Portal Nacional de Transparencia en su versión 1, nos permiten a nosotros el día de hoy presentarnos ante ustedes y decirles que se han emitido además 2 instructivos adicionales. Uno propiamente dicho para el acceso a la información pública y el otro para el monitoreo, que seguramente va a ser una de las tareas más arduas que vamos a tener una vez que, a partir del 27 de septiembre, que presentamos la versión 2 del Portal Nacional de Transparencia, inicia el monitoreo dentro de un plan piloto en el cual muchas de las instituciones que se encuentran el día de hoy han sido invitadas para participar. Justamente, y partiendo de esta perspectiva, sí me gustaría también ser enfático que con los anteriores cuerpos normativos, que además era una ley que databa del año 2004, que de cierta manera no se acoplaba a la realidad de un Estado constitucional de derechos como el que se establece en la Constitución del Ecuador, teníamos únicamente 2 tipos de transparencia, la activa y la pasiva. De hecho, estas se mantienen dentro del marco regulatorio, pero con ciertas innovaciones. En el caso de la transparencia activa sí me gustaría ser enfática, y que es una pregunta recurrente por parte de las entidades públicas, en que por qué yo tengo que publicar la agenda de las autoridades, por qué yo tengo que publicar las reuniones que nosotros realizamos, que por qué tengo que, aplicando la ley de transformación digital, transmitir en vivo o grabar todo lo que corresponden a nuestros plenos. Bueno, en realidad es importante esto porque es el control social, porque eso nos permite a la ciudadanía conocer cómo, cuándo y por qué se tomaron decisiones, quiénes fueron las personas que tenemos acercamiento, y comenzar a regular también lo que llamamos el lobby. En lo que corresponde a transparencia pasiva, esto es importantísimo y esto es la cuestión innovadora, de hecho, del Portal Nacional de Transparencia en su versión 1 como en su versión 2. Aquí a mi mano izquierda ustedes van a encontrar a la directora de Transparencia Pasiva de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo, Jenny Vélez, quien es una profesional de carrera además de la Defensoría del Pueblo, en la cual nosotros, cuando comenzamos a trabajar dentro de lo que corresponderían los principales módulos que debería tener el Portal 1, siempre nos dijimos: el acceso a la información pública, las solicitudes y los formularios deben reflejar que efectivamente la ciudadanía tome en serio una petición ciudadana y cómo ésta es atendida durante el tiempo que está dispuesto en la ley. ¿Y cómo hacerlo? Pues en el portal, en su primera versión, pero aún mejorado en su versión 2, es un portal que le emite la información en tiempo real. ¿Y cómo es eso? Bueno, el ciudadano ingresa, se descarga un formulario, lo llena y después
esto es notificado a la entidad mediante el mismo sistema. Y corre un reloj, un parámetro técnico en el cual le va señalando cuántos días ha ejecutado esa acción, los 10 primeros días, los 5 días, y después tuvo que pedir una prórroga para la información, y después activa algo que nosotros llamamos la agencia oficiosa de parte de la Defensoría del Pueblo, que es el hecho que la Defensoría tome conocimiento de que no ha cumplido la entrega de la información y le pregunta a la entidad qué está sucediendo, por qué no se le está entregando. Finalizada esta agencia oficiosa de la Defensoría, inmediatamente ingresamos en la siguiente parte, que es lo que le mencionaba como acción tutelar, que es la presentación de la garantía jurisdiccional del acceso a la información pública, que lo puede hacer el ciudadano. De hecho, ese siempre va a ser nuestra promoción, que el ciudadano pueda acceder a los sistemas constitucionales de justicia sin requerir un abogado, pero para eso también está la Defensoría del Pueblo, y esa es la siguiente fase en lo que corresponde a la promoción de las competencias institucionales que tenemos como Defensoría del Pueblo, que es realizar esta promoción. ¿Qué es lo que les decía con esto? Es que también esta información respecto del acceso a la información pública va a saltarnos una estadística para decirnos cómo estamos en el país dentro de este tipo de transparencia. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque este tipo de transparencia va vinculado directamente con lo que vamos a presentar más adelante, que es la transparencia focalizada, que son las preguntas o los requerimientos constantes y recurrentes de la ciudadanía respecto de portafolios de bienes y de servicios de las entidades públicas y de aquellas privadas que administran recursos públicos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Lanzamos un proceso de capacitación a las entidades para que proceda con la entrega de la información en dato abierto, de las matrices homologadas y del Portal Nacional de Transparencia en su versión 1. Y en ese mes que tuvimos esas 24 capacitaciones a nivel nacional, más 24 capacitaciones a nivel provincial, más 3 a nivel nacional, más los asesoramientos y acompañamientos que han tenido algunas de las instituciones que así lo han solicitado a la Defensoría del Pueblo, hemos quedado totalmente preocupados con una situación. Es el creer que todavía las entidades públicas son las únicas poseedores de la información y las que tienen que restringir hasta dónde y cuándo, porque puede ser utilizado de manera maliciosa, porque puede ser mal empleado en un proceso político, porque en realidad existen recelos de que si no sabemos si es que es un dato personal, tiene una protección de confidencial o tiene que manejarse como una información reservada. Y esa es una alerta preocupante, porque justamente de ahí en adelante nosotros lanzamos todos los que son nuestros procesos educativos para que la ciudadanía, pero también aquellas entidades entiendan que mientras no sea declarada reservada una información, no tenga el tratamiento de confidencial, no contengan datos personales, debe ser abierta y debe ser entregada a la ciudadanía en un término adecuado. Y por ello venimos a la siguiente fase, que es la focalizada. Les había mencionado que esta va ligada directamente con la pasiva, pues también va ligada a lo que nos trae el día de hoy, que es la transparencia logarítmica. Para nosotros es importante que ustedes conozcan que como Defensoría del Pueblo ha sido siempre esto, a partir de hace unos 2 años o 3 años, que se impulsó con mucha fuerza el Estado abierto, pero que además se tomó muy en consideración lo que la ciudadanía requiere de la Defensoría del Pueblo. Ha sido una cuestión de irnos formulando y articulando y coordinando con organizaciones de la sociedad civil y con cooperación internacional, porque como institución de derechos humanos y al tener presupuestos prorrogados en estos últimos años, no tenemos recursos que nos permitan afianzar todas nuestras competencias. Es por ello que el momento en que nosotros comenzamos a lanzar y a participar de estos estudios, que agradecemos de sobremanera a Fundapi haber sido tomados en cuenta, y a Mintel por ser parte también de este proceso, porque en realidad a nosotros en este momento nos provee una información que es importante. Hemos comenzado a hablar de innovación. Comenzamos primero a hablar de Estado abierto, ahora estamos hablando de innovación pública, vamos a llegar a gobernanza. Pero ¿cómo llegamos a todo eso si nosotros como institución pública no tenemos la suficiente capacidad ni técnica ni tecnológica, menos recursos humanos o financieros para ir hacia ese punto? Y pues bien, una de las partes de la solución de la gestión pública es justamente la automatización de los sistemas. Pero la automatización de los sistemas en realidad implica una transparencia dentro de cómo, cuándo y por qué se entregan turnos, se da citas médicas, se atienden o se entregan formularios a la ciudadanía, cómo se van prestando esta clase de servicios de las instituciones. Y justamente nosotros lo que lanzamos estas encuestas fue justamente a gobiernos autónomos descentralizados, y los resultados que tuvimos de ellos sí fue una cuestión alarmante, porque en muchas de las ocasiones sí existen entidades que tienen estos procesos automatizados que son generados en una herramienta informática,
pero que no las transparentan. Y finalmente, solo para cerrar la cuestión colaborativa, me gustaría justamente que se considere que lo que estamos haciendo el día de hoy, es transparencia colaborativa. Ustedes firmaron una lista, una matriz el momento que ingresaron. Se está grabando esta reunión. Estamos siendo partícipes de un espacio de colaboración, porque lo que saldrá de aquí de las preguntas, respuestas, de los cuestionamientos que se puedan llegar a dar a este estudio, nos permitirá a nosotros tomar decisiones y tomar decisiones como entidades públicas, o que esto a su vez se transmita dentro de las instituciones a las que ustedes pertenezcan y se traiga a colaciones temas y problemas que son muy importantes. Esto es la colaborativa. Cuando nos preguntan a nosotros, ya entendemos por último, ya podemos comprender por dónde va la transparencia focalizada, pero la colaborativa, bueno, son los espacios de participación. Este es un espacio de participación, lo cual agradecemos de sobremanera su presencia, porque esto nos permite fortalecer. Y este espacio también tiene que ser reportado en dato abierto, en un portal nacional de transparencia y en las matrices de transparencia también que se publican en las páginas web institucionales. ¿Qué es la transparencia focalizada? Bueno, en realidad vamos a hablar de alguna cuestión que es bastante complicada en el sector público y ustedes me darán la razón por qué. Porque a los servidores públicos y servidoras públicas nos enseñaron un principio que en derecho se utilizaba mucho para quienes somos abogados, era como quien va a estudiar derecho administrativo debe saber esto, que solo el servidor público puede hacer lo que está mandado en la ley. Entonces no podemos irnos más allá de lo que dice la letra, lo cual no es cierto. Siempre y cuando esto tengamos una visión progresista, porque estamos bajo un Estado constitucional de derechos, nosotros como servidores públicos sabemos cuál es el problema, lo entendemos. Quizás nuestras autoridades no, pero en el día a día los servidores y las servidoras públicas entendemos qué es lo que sucede en nuestro ámbito de nuestras competencias, en el ejercicio de nuestras funciones. Y esa proactividad es justamente el entender la parte focalizada, porque es obtener esos temas, esos espacios, esas preguntas recurrentes, esos problemas jurídicos, esos problemas técnicos, aquello que no es resuelto, y trasladarlo a una solución, pero sobre todo transparentar y decir, este es mi problema y esto es lo que yo voy a hacer. Este es el requerimiento de la ciudadanía que me está haciendo, entonces yo lo voy a transparentar publicando. En este caso estamos hablando de la proactividad que debemos tener todos los sujetos obligados a la publicación específicamente en dato abierto de lo que nos solicita nuestra ciudadanía dentro de nuestro portafolio de servicios y bienes y también dentro de nuestra malla de competencias. ¿En dónde? Bueno, como lo había dicho, existen problemas concretos y propuestas de mejoras, pero sobre todo también qué es lo que nosotros comprendemos como una estrategia. Cuando identificamos un problema, nosotros debemos plantearnos una posible solución y para llegar a esa solución debemos entender cuál es el camino que sea adecuado para llegar a esa solución. Corrupción también es el hecho de que nosotros no entendamos y empleemos recursos públicos para una solución que no es factible, que no es técnica, que al final del día este recurso público no sea utilizado de manera adecuada. Y es por eso que cuando hablamos de estrategias, en el caso de la transparencia focalizada, estamos hablando de la liberación de la información pública en dato abierto sobre cuestiones específicas. Aquí siempre mencionamos muchísimo lo que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, y nosotros decimos por qué es tan importante, porque no podríamos haber hablado de Estado abierto sin habernos referido en su momento a esta Carta Iberoamericana. ¿Qué rol tiene la Defensoría del Pueblo? Pues el rol que estamos haciendo el día de hoy en frente de ustedes, comenzar el proceso de promoción y difusión y después, posteriormente, lo que corresponde al monitoreo y si es que no se cumple con los parámetros técnicos dentro de lo que es transparencia focalizada, pues el informe vinculante para que sea la Contraloría General del Estado quien determine el incumplimiento en este tipo de transparencia y de ser el caso, dentro de una acción de control, lleguemos a una posible sanción. ¿Qué es lo que nosotros hicimos durante el mes de enero-julio del 2024 como un ejercicio bastante complicado? Estoy frente a ustedes y parte de ser transparente, es decir, los problemas y las implicaciones que hemos tenido durante este camino. El principal problema es haber comenzado a hablar de datos abiertos y eso seguramente Carlos me va a decir es cierto. Es complicado
que nosotros, mientras estamos acostumbrados a todavía tratar la información en formato PDF o hacer capturas de pantallas para tratarlo como imagen y subir como verificables, el momento en que entramos y comenzamos a hablar de dato abierto es una bomba de tiempo, porque nosotros no sabemos qué es un CSV, cómo manejarlo y qué hago después y cómo modifico, pero tiene muchas comas, tiene muchos puntos, pero cómo modifico esto, alguien explíquemelo. Y de la mano de este proceso queremos agradecer a Mintel, porque en realidad en las capacitaciones que nosotros como Defensoría del Pueblo estuvimos con Joana, quien nos acompañó en este proceso y quien nos iba educando e instruyendo, porque también a nosotros como Defensoría del Pueblo nos ha costado. Y eso, ser muy sincero con ustedes, puesto que esto es una empleabilidad, porque nosotros también tenemos un comité de transparencia que tiene que informar y reportar lo mismo que hacen todas las entidades, y tener esa lógica de coordinación y de que entiendan el manejo de datos abiertos ha sido supremamente complicado. Pero además de esto, es entender el hecho de las matrices homologadas. Porque si yo quiero poner en remuneraciones, esto no me permiten poner en remuneraciones, antes era más sencillo, sufría el formato PDF y ya estaba, está ahí, ¿por qué complicarnos la vida? Y cada vez que yo hago esa reflexión en las capacitaciones, asesoramientos o reuniones de trabajo, le dije, el Estado, la gestión pública y la generación de política pública no es una cuestión estática. Quitémonos la cabeza a los servidores que esto se queda porque dice así la letra y de ahí no me voy a salir. Es el hecho de que mientras la tecnología sigue avanzando, los servidores públicos debemos ir de la mano de esto. Caso contrario, nosotros quedamos como las máquinas que utilizábamos antes, con un CPU, con un computador, con un servidor, de paredes enteras que decíamos qué bonito que era todo eso, porque vamos a hacer un bonito adorno, porque la inteligencia artificial sigue avanzando, tomando decisiones por nosotros, y la transparencia justamente algorítmica nos va a decir cómo, cuándo y por qué, cómo nosotros hemos creado esos algoritmos y cómo los empleamos para nuestros productos. Para esto nosotros es importante que ustedes conozcan que en este Portal Nacional de Transparencia a la fecha estamos con 1.800 entidades catastradas, lo que implica que si tuviese el personal tendría que monitorear y evaluar a esas 1.800 entidades, dentro de los cuales se caracterizan 1.682 entidades en el sector público y 118 entidades en el sector privado que administran recursos públicos. Eso para darles una cifra para que ustedes sepan qué es lo que van a encontrar también en el Portal Nacional de Transparencia. Pero, ¿qué es lo que obtuvimos de este primer ejercicio que llevamos a cabo? Primero, en el registro de la información focalizada, de esta información recurrente y necesaria, tuvimos la participación y únicamente para una cuestión de simplificación de lo que podrán encontrar después, más adelante. Dentro del Portal Nacional tenemos información, quienes registran mayor información son los gobiernos autónomos descentralizados. Y es por eso también que el momento en que conversábamos con Eduardo y que se hablaba de la cuestión técnica, era importante conocer cuáles son los servicios que están prestando los GATS a nivel territorial, para entender cómo es la automatización, cómo están funcionando los servicios dentro de esta lógica. Posteriormente tenemos todo lo que corresponde. Bueno, sabemos por obvias razones que función electoral, función judicial y función legislativa tienen muy pocas entidades que la conforman. Entonces tendremos muy poca información también de aquellas entidades. Pero qué importante es comenzarnos el día de hoy a cuestionarnos por qué, por ejemplo, en la función de transparencia y control social apenas estamos publicando el 0.44% dentro de transparencia focalizada. Queremos atribuir, y de hecho ese es el examen que tenemos como Defensoría del Pueblo más adelante en un informe temático y en los informes de la Asamblea Nacional que tenemos que hacerlo, será decirles, bueno, en realidad en esta parte sí me gustaría ser muy inquisitiva y decirles tal vez es porque todavía no entendemos la parte de la cuestión focalizada, esperemos que sea así, no que sea porque queremos restringir el acceso. Esta es una cuestión meramente de un cuestionamiento, no técnico, porque lo estamos recién comenzando esta incursión en el análisis de esta información. La función ejecutiva dentro de las entidades está publicando apenas el 6.83% del registro y otras instituciones públicas, cuando hablamos de otras instituciones públicas estamos hablando de aquellas que no se pueden determinar con claridad si pertenecen o no, son adscritas, son secretarías o ministerios que están por ahí todavía que pertenecen a unas entidades u otras. Dentro de la función ejecutiva,
Dentro de los 123 sujetos obligados, ustedes van a ver lo que dice, lo que está en azul, y lo que está en azul es lo que sí han reportado, y lo que no son lo que está dentro de este color naranja. Como lo había mencionado en la lámina anterior, ese es el dentro de las entidades que publicaron esta información, cómo lo hicieron por cada uno de los meses. Definitivamente, cuando comenzó la utilización del Portal Nacional en su versión 1, en el mes de abril fue el que más despuntó. En lo que corresponde a la función legislativa, como ustedes saben, solamente tenemos una entidad que es nuestra Asamblea Nacional, en la cual tenemos un único sujeto obligado, pero este único sujeto obligado el mes de abril no reportó esta información. Seguramente tendrá las razones obvias para no haberlo reportado. Solicitaremos la información para que justamente nos indique qué es lo que está sucediendo aquí. Dentro de la función judicial existen 3 sujetos: Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. ¿Cuáles han sido las entidades que han reportado dentro de las obligaciones? Tienen ustedes, como lo pueden ver en la gráfica, hasta el mes de abril únicamente el Consejo de la Judicatura reportó, y en el mes de mayo, junio y julio ya se sumó también, si no estoy mal, la Defensoría Pública. Fiscalía General del Estado todavía no nos ha permitido tener esta información. En lo que corresponde a la función electoral, existen 3 sujetos. En el caso específicamente se han publicado, en esta ocasión se cambian los colores para que ustedes entiendan. En el caso, ninguno de los 3 sujetos han publicado información en transparencia focalizada. En lo que corresponde a la función de transparencia y control social, bueno, son 8 sujetos obligados, entenderás a las superintendencias que son creadas y que pertenecen a la función de transparencia. Son 8 ahora porque también ya se sumó la de datos personales, si no estoy mal, y también el Consejo de Participación Ciudadana, la misma Defensoría del Pueblo y también la Contraloría General del Estado. Estos son las de el mes que menos reportaron y que únicamente reportó Defensoría del Pueblo fue en el mes de abril. En lo que corresponde a los GATS provinciales, cantonales y parroquiales. Esto es importante que ustedes entiendan la lógica cuando hablamos de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya tenemos lo que nosotros sabemos, los provinciales, los cantonales y los parroquiales. Sin embargo, de esto es también importante que nosotros reconozcamos que existe un fuerte problema en el momento que los GATS parroquiales especialmente tienen que subir la información. En muchas ocasiones ni siquiera tienen páginas institucionales, y es por eso que el Portal Nacional de Transparencia es una solución para esto, puesto que les va a permitir lo que no pueden publicar en sus propias páginas web, que lo trasladen al repositorio nacional, y de hecho con eso ya cumple lo que dice el reglamento o la ley orgánica. ¿Cuál es lo que nosotros podemos verificar? Que efectivamente existe una tendencia del no, pero ante el número de 1067 sujetos obligados en este caso, sí es representativo por lo menos entender que existe participación por parte de los GATS para la publicación de esta información. En este caso tenemos la misma lógica. Dentro de las instituciones públicas, aquellos 477, cuales no han publicado, en su mayoría tenemos sobre todo en el caso del mes de abril. ¿Y por qué parece que a nosotros y nos es importante reconocer que existe este problema? Porque en los 3 primeros meses que se publicaron, enero, febrero, marzo, se realizó mediante matrices homologadas que se subía al portal sin utilizarlo todavía, pero se publicaba ya dentro del portal. En cambio, a partir del mes de abril en adelante se está utilizando ya el portal bajo la misma modalidad, pero ya con la matriz dentro del sistema, lo que tal vez implicaría falta de conocimiento de las entidades para la publicación. Dentro de las entidades privadas, bueno, eso entidades privadas sí es un problema. Y les voy a decir por qué. Si las entidades públicas son las que en realidad están obligadas por ley a que cumplamos la ley, imagínense en aquellas privadas que administran recursos públicos. El ponernos de acuerdo mediante esto es supremamente complejo. En tal sentido, nosotros en el mes de diciembre tiene que salir el módulo específico para organizaciones privadas que administran recursos públicos, que lo que busca es facilitar este proceso y hacer un monitoreo un poquito más exclusivo respecto de lo que están informando y cómo utilizarlo. ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? Y aquí vamos de la mano justamente con Eduardo, en que primero la transparencia algorítmica para mí era supremamente complejo el entenderlo, y entenderán ustedes por qué. Primero porque la formación de los abogados, yo soy abogada, mi formación es exclusivamente dentro de este principio. Y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar todo lo que corresponde
lucha contra la corrupción hace aproximadamente 7 años. Y cuando comenzábamos a hablar, la UNDOC ya nos decía de los sistemas abiertos. Y cuando hablamos de sistemas abiertos, decimos que la administración pública debe abrir todos sus sistemas para que entiendan cómo se toman las decisiones las máquinas. Y algún momento en el año 2016-2017, recuerdo muy bien, cuando hablábamos del sistema judicial, que ahora es otro de los problemas que nos trae siempre a colación, cuando hablaban de seguridad informática dentro de los sistemas judiciales en Latinoamérica en especial, se decía cómo yo puedo proveer y saber cómo se sortea una causa, cuál es el juez que le toca la asignación, cómo se va subiendo las providencias y actividad procesal dentro de cada uno de los expedientes, cómo podemos hablar de, hace muy poco, casillero electrónico, cómo puedo hablar de expediente electrónico, cómo puedo hablar de que yo en un sistema pueda ser amigable o no, y quién y cómo manipulan las bases de datos. Y bueno, decíamos, todos los servidores públicos tenemos una cuestión ética y una cuestión de probidad ante el ejercicio de nuestras funciones. Pero quien no la tiene, tiene un riesgo y la institución no puede creer que todos actuemos de buena manera. Somos seres humanos y podemos llegar a manipular todo lo que se nos ponga en nuestras manos. Y eso de hecho ha sucedido dentro de los sistemas judiciales, no solo en el Ecuador. Ojo, no estoy cuestionando por si acaso quieran decir Consejo de la Judicatura, no. En nivel de Latinoamérica tenemos un serio problema respecto de la administración de nuestros sistemas judiciales. Y el momento en que comenzábamos a hablar de eso decíamos, debería reflejarse la justicia en cifras, que era un proyecto que se lanzó en su momento. Esto es importante porque ya comenzamos a hablarlo y ahora el momento en que Fundapi, en que Mintel y en que la Defensoría del Pueblo nos sumamos para verificar este estudio es importante porque a nosotros nos permite traernos frente a ustedes cuestionamientos respecto de cómo se están utilizando los algoritmos dentro de la gestión pública. Lo segundo es que hablando de esto, no podemos dejar de reconocer que sigue siendo un derecho humano. Y derecho humano porque la información, querrámoslo o no, es poder. Y es el poder justamente de la ciudadanía en entender cómo el Estado funciona. De esta manera, nosotros como Defensoría del Pueblo no queremos dejar sino de agradecerles a ustedes por estar el día de hoy, por acompañarnos a las organizaciones de la sociedad civil como Fundapi, a Cooperación Internacional, muchas gracias siempre por estar con nosotros y sobre todo a ustedes y cada uno que seguramente vamos a tener muchísimos cuestionamientos. Como Defensoría del Pueblo estamos siempre prestos a escuchar y por supuesto la transparencia algorítmica es importante, así que también nuestro portal nacional de transparencia debe reflejar aquello. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días con todas y todos. La parte de contar cómo se llevó el proceso y los resultados que obtuvimos la va a realizar a detalle Eduardo. Sí. Yo quería ponerles unas reflexiones, ¿no?, de lo que hemos venido haciendo, de lo que han comentado, comentó la doctora Mónica Reynoso también. Ustedes imagínense qué es lo que está pasando con las 1.800 sujetos obligados que están reportando todas estas transparencias. ¿Cuánta información tiene ya el portal? ¿Verdad? Aquí les dejo una imagen de lo que fue la propuesta cuando les dijimos vamos a hacer este piloto, estudio, ¿no?, de qué es lo que pasa si tenemos realmente nosotros transparencia algorítmica o qué es lo que ha avanzado. Para presentarles el enfoque que nosotros hemos dado desde datos abiertos, desde el Ministerio de Telecomunicaciones, pensado el dato como la base que sustenta, ¿no?, la base sobre la que se va desarrollando, se va armando toda esta pirámide que llega ya ahora a la inteligencia artificial. Planteamos nosotros el marco normativo que es la política y la guía de datos abiertos que la estamos implementando a través de un proceso, ¿no?, que lleva a planear, publicar, promover y evaluar los conjuntos de datos abiertos, ¿no? La gobernanza también la tenemos definida para el dato abierto, ¿sí?, desde el Mintel que tiene la rectoría, en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación que gestiona el portal y con todas las instituciones públicas a través del gestor institucional, que ya saben que es quien preside el Comité de Transparencia conforme lo que señala la LOTAIP.
Ahí está lo del portal, unos datos nada más de cuántos conjuntos ya están disponibles, cuántas instituciones están publicando y actualizando. Esa es la validez, porque no es que una iniciativa que se quedó en un primer lanzamiento, sino que se está actualizando los conjuntos de datos de manera permanente. Y el equipo de datos abiertos, cómo debe estar estructurado al interior de cada institución. Esto ya es desde la parte operativa, ¿no? Vamos ahora sí un poquito entrando en la materia de los algoritmos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con los datos? Ya no vamos digamos que los datos ya los tenemos con calidad, los tenemos disponibles, podemos descargarnos. ¿Qué es lo que ha pasado con los datos, no? Hemos pasado, como ahí lo pueden ver, de la analítica a la prescripción, ¿no? Analítica, analizar qué es lo que tenemos, ¿no? Entender lo que dicen los datos. Y luego ya se ha hecho unas proyecciones con esos datos. Tú haces una proyección y dices, bueno, de pronto la tendencia está, esto va a pasar. Pero ahora ya vamos a la prescripción y ahí dice la palabra así como para decirlo de manera suave, orienta la conducta de lo que se ha averiguado de miles de millones de personas. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. ¿Qué es esta combinación explosiva que tenemos aquí de datos y algoritmos? Realmente puede generar una explosión, como lo ven ahí, que puede ser bien llevada, o de pronto puede causar asimetrías, sesgos, desigualdades, trato injusto, ¿no? Por eso es súper importante ponerse de acuerdo y la mayoría de países coinciden en que se debe abrir escenarios alternativos. Estamos acostumbrados a trabajar con sistemas caja negra, en el que uno ingresa al sistema, le da un clic y le sale la respuesta. Pero no sabemos qué es lo que está pasando dentro de esa caja negra, ¿verdad? No sabemos qué funciona, todo el sistema es opaco. Ahí les puse unas ideas que realmente es para reflexionar, ¿no? La falta de transparencia genera desconfianza y una profunda sensación de inseguridad. La conectividad permite la transparencia para un mejor gobierno, educación y salud. La transparencia aumenta la credibilidad y la responsabilidad. La transparencia genera legitimidad. ¿Qué es lo que se repite siempre en todos estos? Estamos hablando de transparencia, ¿verdad? De uso de datos, de algoritmos. Entender qué, cómo, quién, para qué, cómo se llega a tomar estas decisiones es abrir esta caja negra y entenderla de alguna manera, ¿no? Llegar a un escenario, a una escena transparencia, por lo menos hay dos aspectos que están por ahí, hay que considerar, ¿no? Un mecanismo causal, que de pronto es el algoritmo que uno tiene las instrucciones, incluso hasta el código fuente puede tener publicado, pero entender lo que dice, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo, cómo llega a ese resultado, posiblemente sigues las instrucciones y encuentras el resultado. Pero también hay el momento en que le buscas una justificación. Si yo ingreso, quiero una beca y de pronto no me dieron, yo quiero saber qué datos utilizaron para llegar a esa conclusión y por qué no me asignaron la beca si yo estoy cumpliendo con todos los requisitos. Entonces ahí hay una justificación, entiendo la decisión que están tomando, ahí entra otro tipo de justificación o de mecanismos, ¿no? Donde está la equidad, la justicia, la trazabilidad. Entonces, también puse ahí el artículo 2021, de lo que habla la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, del derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ya lo señala en general para las personas y en el artículo 21 lo señala para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Hay que entender la inteligencia artificial como lo que es, una tecnología que puede apoyar, pero una tecnología que, como todas las tecnologías, conlleva riesgos, ¿no? Como les comentaba, si incluso en el caso de que pueda tener publicado el algoritmo, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Verdad? Que entendamos qué es lo que está haciendo ese algoritmo, que podamos traducirlo para todas las personas, no solamente para el experto, para el programador, porque todos queremos saber cómo está funcionando y saber cómo comunicar
Y una referencia justo que acaba de pasar el 29 de agosto, que siempre sale por ahí unos memes, ¿no? Y indicar un poco qué es lo que pasa con el Ecuador, con el índice global de la IA responsable que se publicó hace poquito. Aquí están los datos solamente de América, ¿sí? Para que vean que el Ecuador está un poquito abajo, si el puntaje es sobre 100, mientras más morado está el más intenso, tiene puntajes más altos, el blanco ya va a 0. El Ecuador está por abajo, no sé cómo lo puedo señalar por acá. Digo, bueno, a la final esperábamos que el 29 de agosto llegue la inteligencia artificial a dominarnos, pero digo, a la final al Ecuador llevamos un puntaje de 4 o 5 más o menos, entonces como que todavía nos falta, posiblemente no nos va a llegar o no nos llegó el 29 de agosto, ¿no es cierto? Ahí está, se midió el índice en base a pilares y a dimensiones, ¿no? Ecuador tiene, a ver acá, ¿dónde está Ecuador? Tiene 4,51, 0 en marcos de gobierno, 4 en acciones de gobierno, 2 en iniciativas de actores de no gubernamentales, y en dimensiones derechos humanos e inteligencia artificial estamos igual alrededor de 5, capacidades alrededor de 3, 4 y la gobernanza en 2. Entonces es clarito ver por dónde tenemos que ir trabajando, que todavía nos falta. Sí, y reflexionar que las inteligencias artificiales operan de acuerdo con las instrucciones y programación que reciben. Las preocupaciones éticas y de seguridad son muy importantes, ¿no? Como hemos visto. Acá está un poco ya las temáticas que están consideradas dentro de estos pilares y las dimensiones, pero las vamos a pasar así nomás. No está desagregado por temas para que se vea qué es lo que se midió, qué aspectos, qué temas se midieron. Eso y muchas gracias. Buenos días, obviamente un agradecimiento especial y siempre, Marcela, querida también, gracias por siempre apoyar estas ideas y compartir esta visión que tenemos desde Fundapi para construir un mejor país desde las destrezas que manejamos, ¿no? Carlos, Mónica, Daniel, Jenny, Erika y realmente todo el equipo que ha estado atrás de que esto el día de hoy vea la luz. Es un trabajo de varias horas, de mucha información, muchos datos que se recopilaron y quisiera mostrarles quizás un resultado o una vista general de lo que encontramos y luego obviamente invitarles a que revisen el estudio como tal. Pero para esto quisiera comenzar poniendo un poco en materia como para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Ya lo hemos escuchado varias veces, ya se ha mencionado. Básicamente un algoritmo es como una receta, es una serie de pasos que una computadora debe seguir para responder o hacer una tarea. Entonces, si pensáramos en un pastel, la receta es el algoritmo, pero más allá de los ingredientes es mezcla tanto tiempo al horno. Esa básicamente es el algoritmo en este caso. Y obviamente estos algoritmos pueden ser simples o complejos dependiendo de la temática que manejen. Quizás para hacerlo un poco más obvio y de pronto escuchar a alguien por aquí, a quienes se motiven, si pensáramos en sacar un promedio, una lista de números, tenemos esos números ahí y pensemos en una receta de pasos. ¿Cuál se les ocurre que sería el primer paso? Vamos a sacar el promedio de esos números. ¿Cuál creen que puede ser el primer paso? Sumarlos. Es un buen camino, perdón. Ese puede ser un paso, también puede ser contarlos, porque o bien los sumamos primero y después contamos cuántos hay, o bien contamos y después, digamos, los sumamos, ¿no? Cualquiera de los dos vías es válida. No hay un solo camino para llegar a la respuesta. El siguiente paso que se les ocurre, obviamente ya vimos sumarlos, en este caso para el ejemplo puse contarlos, lo evidentemente en su caso sería sumarlos, ¿no? ¿Cuántos hay? Para sobre eso, digamos, poder saber, ¿no? En este caso, si sumamos todos, el total será 25, y obviamente ahí tendremos la suma y la cantidad. Luego, ¿cuál sería el tercer paso? ¿Cuál creen que sería el tercer paso? Dividirlos. Entonces, divide el total de la suma para la cantidad de números y sacamos, obviamente, el promedio. ¿Y cuál sería el cuarto paso en términos de algoritmo? Mostrar el resultado. Obviamente ya sacamos el promedio, ya, digamos, lo creamos, lo calculamos y sacamos el resultado. Es un algoritmo.
En este momento, si todos fuéramos programadores, acabamos de crear un programa para crear el promedio de una lista de números. Luego vendrá en qué código se hace, en qué lenguaje, etcétera. Pero la base es realmente esa receta. ¿Cuál es el algoritmo? Entonces, en esa lógica, cuando hablamos de algoritmos públicos, estamos hablando de lo mismo, pero que aplican a sistemas del Estado. Sistemas que con el día a día interactuamos o de alguna manera nos relacionamos o nos registramos. Dicen, bueno, en el Estado ya se están usando algoritmos que quizás de pronto hacia la cercanía de este estudio a lo mejor comenzaron a preguntarse, pero si no se hubiese hecho esa pregunta, en el Estado ya se usan algoritmos. Bueno, si pensamos en los turnos de las cédulas y el pasaporte, hay reglas ahí para calcular. ¿Por qué me dan la fecha mañana, pasado, diciembre o algún lado? Citas médicas. Bajo algún criterio me asignan. ¿Por qué tal fecha, mañana, después o antes? El tema de la asignación de cupos universidades, por ejemplo. ¿En base a qué criterios se asignan en este caso? Sorteos judiciales de causas. O sea, ¿cómo se calcula a qué juzgado va el tema, ¿no? ¿Qué reglas se siguen en ese caso para realizarlo? Chatbots, que ya están un poco de moda, ¿no? En este caso pongo el ejemplo de un gobierno local, en el caso de Puerto Viejo, obviamente tiene un chatbot para responder preguntas y uno entra allí, le pregunta como si fuera una persona y responde. ¿Qué reglas son las que activan en ese caso ese chatbot? Y ya estamos pensando y escuchando cosas un poco más allá, ¿no? Ya se nos comienza a hablar de que en base a inteligencia artificial se van a asignar citas, en el caso del IES, que el tema de los patrimonios en la Contraloría se van a calcular en virtud de algoritmos y de temas de inteligencia artificial, que hay cámaras que se están instalando en muchas ciudades y que tienen algoritmos de reconocimiento facial para de alguna manera detectar la delincuencia o de alguna forma reducir la criminalidad. Pero no hay que olvidarnos que detrás de todo algoritmo hay una persona. En algún momento detrás de un algoritmo hay una persona. Y esa persona tiene creencias, criterios, tiene una visión en base a los datos a los que ha estado expuesta. Y eso, digamos, a pesar de que estemos escuchando actualmente que ya incluso estamos en un momento que código genera más código, que hay máquinas que se autoprograman, que ya mismo viene la destrucción, realmente al final del día, al principio de todo, siempre una persona atrás. Alguien fue el que lo creó y lo hizo. Y quizás para ilustrarlo mejor en cuanto a creencias y visiones, si en este momento yo les reparto un papel y les digo dibujen un planeta Tierra, lo más probable es que dibujen algo como esto. No es nada raro. Pero si estuviéramos en la India, en Pakistán, en Turquía, dibujarían eso. Entonces, nuevamente, las dos respuestas son correctas, pero nuestros datos y nuestro entorno obviamente nos forman y nos sesgan en base a cierto criterio. Y eso no es malo. Simplemente que cuando estamos hablando de temas públicos, es un tema realmente que hay que considerar. Y por ahí viene un poco toda esta discusión, esta motivación al respecto. Entonces, ¿qué es la transparencia algorítmica? Ya se mencionó. Es, ok, en estos sistemas que estamos viendo que toman decisiones en los estados, más allá de cuál sea, preguntémonos si realmente están considerando todos los criterios posibles para poder tomar esas decisiones, esas respuestas de una manera ética, correcta, justa, sin discriminaciones. Y obviamente, ¿por qué es importante? Primero, para esa legitimidad, ¿no? Si mañana sabemos que un sistema, efectivamente vemos que las reglas que utilizan son adecuadas, no discrimina a nadie, obviamente vamos a confiar en ese sistema. No va a haber problema que lo usemos y que nos asigne un turno para X fecha. Responsabilidad, obviamente que hay responsabilidad y trazabilidad sobre las decisiones. O sea, si el sistema me dice que me da una cita para el 2027, el tema no es la culpa es de la computadora. El tema es realmente en base a qué criterio se calculó el tema y digamos otros temas ahí van involucrados. Y obviamente un tema aquí de justicia. Y este es un tema que se repite mucho. Y es una palabra que se repite mucho, los sesgos en los temas de algoritmos. Y aquí voy a mencionar quizás algunos ejemplos para hacerlo más evidente, ¿no? El primero, casos reales. Una red de hospitales en Estados Unidos usaba, lo que mencioné hace un rato, algoritmos para asignar atenciones médicas. Resulta que ese sistema tiene un algoritmo que lo que hacía era, cuando tenía una persona afroamericana y una persona blanca con la misma condición, le daba turno a la blanca. Entonces ya el tema ahí se traduce a un perjuicio, digamos, una discriminación, una violación de derechos. Este caso fue en Argentina. Resulta que esta persona, que se llama Guillermo Ibarrola, iba caminando un día por una estación de metro en Palermo, le caen unos policías y lo meten preso y lo encierran. ¿Qué había pasado? El algoritmo de reconocimiento facial de una de esas cámaras que estaba en esa parada del tren lo había detectado como un delincuente.
y había resultado un falso positivo. El tipo no era delincuente. Lo había confundido, alguna cosa había pasado en el sistema, pero estuvo 6 días encerrado hasta que realmente se aclare la situación. En Holanda, en Rotterdam, un sistema asignaba o quitaba ayudas sociales a las personas. O sea, pensemos en el bono de desarrollo humano para hacer un símil. Y el sistema comenzaba a discriminar en base a criterios como estos. Si la persona no tenía buen aspecto, o sea, ¿qué es buen aspecto? Si no hablaba neerlandés de manera fluida, ¿qué significa fluido? Si tenía hijos o hijas, ¿por qué? O tenía dificultades para encontrar trabajo, alguien que creó ese algoritmo dijo, si cumple esas características, quítenle la asignación, la ayuda. Entonces, nuevamente, eso se tradujo en que muchas madres solteras se queden sin ayuda debido a este sistema estaba calculado de una manera equivocada. Amazon, todos vemos Amazon, compramos en Amazon y todo el tema. Resulta que Amazon, por la dimensión, el tamaño, cada vez que alguien le manda una hoja de vida, currículum, quiere postular una vacante, un algoritmo es el que la revisa. O sea, ni siquiera una persona filtra y la pasa al siguiente nivel. ¿Qué pasa? Se descubrió obviamente que el algoritmo estaba discriminando hojas de vida que tenían referencias y términos en femenino. Es decir, si por ahí alguien mencionaba que había sido encargado de un club de ajedrez, encargada le ponía menos puntaje. ¿Por qué? En ese caso, como ya vamos a ver más adelante, el algoritmo había sido entrenado por una mayoritariamente datos de hombres. Porque históricamente Amazon, la mayor cantidad de gente que habían contratado eran hombres y obviamente el algoritmo sabía de eso. Tesla, que escuchamos ahora, digamos, a diario, Tesla, Elon Musk y toda esta historia, resulta que los vehículos Tesla obviamente no son vehículos económicos y tienen una función de piloto automático, se manejan solitos, se conducen solitos. Pero ¿qué pasa? El algoritmo del vehículo se entrena con las imágenes y sensores del propio vehículo. Pero debido al precio del Tesla, no es un vehículo económico, no es un vehículo que lo compran, digamos, personas de nivel socioeconómico medio bajo. Entonces esos vehículos, esa función del piloto automático se entrena con datos de lugares donde las calles están bien, donde no hay baches, toda la señalética está bien. Y más allá de las referencias que podemos hacer a nuestras ciudades, obviamente que funcione o no funcione, pensemos en lugares rurales, pensemos en sectores empobrecidos, obviamente no va a funcionar ahí este tema. Entonces ahí estamos incluso pensando en una discriminación socioeconómica. Y este tema no pasa solo en ese nivel, ¿no? O sea, estamos hablando ya que también en gigantes como Google, Apple, etcétera, ocurren estos temas de sesgos. Cuando salió una funcionalidad, ustedes obviamente en sus celulares han visto que las fotos se clasifican por las caras, ¿no? Las agrupan. Resulta que cuando salió esta funcionalidad en el caso de Google, clasificaba a las personas afroamericanas como gorilas. O sea, suena quizás un poco jocoso, pero realmente es un tema discriminatorio. O sea, ¿por qué? El algoritmo estaba mal entrenado, ¿no? Esto de acá también puede ser, digamos, hasta un poco jocoso. En China, resultó que una persona en una oficina descubrió que su colaboradora podía desbloquear el teléfono con el reconocimiento de la cara. Entonces uno dice, bueno, todos los chinos son iguales, ok, pero el tema es, ese algoritmo no consideró esa particularidad que hay países donde hay personas con rasgos similares para que efectivamente el desbloqueo a partir del reconocimiento facial funcione. ChatGPT, que todo el mundo lo usa, vivimos de informes repletados a punta de ChatGPT, el país se mueve a ChatGPT. Resulta que el ChatGPT, demostrado técnicamente, se inventa. Es decir, y esto a nosotros nos pasó, ya les voy a contar en breve una experiencia. Pruébenlo, prueben ChatGPT y pregúntenle a ChatGPT, hazme un análisis sobre la realidad de Ecuador de acuerdo al artículo 20 de la Constitución. Y muy probablemente les va a citar un artículo 20X que ustedes van a la Constitución y no es. O sea, realmente ChatGPT se inventa. O sea, es como... O sea, cree que se las sabe todas, pero ya cuando entra al detalle realmente tiene esas fallas. Y esto fue demostrado y todo el tema. Entonces tampoco ChatGPT es la panacea. Y estamos hablando de empresas dedicadas a esto que invierten millones para entrenar algoritmos y aún así no logran, digamos, llegar a ese tema, ¿no? Entonces, todas esas, digamos, bases y pensando un poco en motivar esa conversación a nivel local, fue que, digamos, nos motivamos tanto desde Defensoría, Mintel, Fundapi, con un acompañamiento y seguimiento de la Escuela Adolfo Ibáñez de Chile, que obviamente hay que destacar que este no es el primer ejercicio que hace en Latinoamérica. Ya está ocurriendo esto en Chile, en Colombia, en Argentina.
es una conversación que ya está llevando y nos motivamos como a hacer este primer ejercicio y este acercamiento, creo yo principalmente para poner el tema en discusión, ¿no? Obviamente sabemos que podía ser una discusión temprana, pero es para ponerlo en discusión. Entonces, este encuesta, obviamente lo que hicimos fue una encuesta digital, como se ha mencionado, y para darle, digamos, una conexión, porque, digamos, en base a qué una entidad me va a responder sobre algoritmos, ¿no? O sea, y encontramos realmente, como mencionaba Mónica hace un rato, una fuerte conexión del poder, digamos, controlar o velar por el cumplimiento del derecho y no discriminación desde el contexto de la transparencia focalizada, ¿no? Y en ese caso, como ya se mencionó, conectamos este ejercicio a todos los servicios que las entidades habían reportado en función de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué fuimos encontrando? Básicamente hicimos la encuesta tuvo dos secciones, obviamente una primera sección, identificación de la entidad, de quién responde y tal, pero en particular sobre los servicios que habían respondido en el numeral 522 de la LUTAIP. O sea, ya eso es una obligación que tienen las entidades de reportar y ya habían reportado servicios. Entonces, en ese caso, ahí lo anclamos. Y luego, sobre esos servicios, comenzamos a hacerse nuestras preguntas, ¿no? Si usa un sistema automatizado para el servicio, si usa datos personales, si tiene algún algoritmo, si están definidas las reglas, obviamente si es publicable, en fin, ¿no? Todo este detalle lo van a encontrar en el informe, que ya está publicado, ya les voy a comentar cómo lo pueden revisar, y lanzamos esta encuesta. Entonces, ¿qué resultados encontramos? Primero, logramos llegar a 1.675 entidades. Realmente es un buen número, obviamente nos anclamos tanto la llegada o el alcance que tiene Mintel para las entidades de función ejecutiva y obviamente la llegada y el alcance que tiene la Defensoría para el resto de entidades del Estado y todo su catastro, que para el momento, digamos, del corte era, digamos, un poco mayor, pero logramos que la reciban 1.665 entidades, de las cuales respondieron 546. Es decir, que tampoco es un mal número. Y esas 546 respondieron sobre 1.122 servicios. Obviamente la mayoría son GATS, lo cual nos llamó bastante la atención. Seguido obviamente de empresas públicas, cuerpos de bomberos, empresas públicas de aseo, en fin, función ejecutiva, otras y transparencia, ¿no? Entonces realmente hubo mucha diversidad en este tema de los resultados. Si algunos de los servicios, obviamente, que han reportado en el 522 usan sistemas automatizados, la respuesta que encontramos fue que 341 consideran que sí. Es decir, de ese universo vamos reduciéndolo. Estamos hablando que 341 servicios actualmente ofrecidos por el Estado involucran en alguna medida, de acuerdo a lo reportado, sistemas automatizados. Si estos sistemas toman decisiones, esa fue otra pregunta. O sea, díganos si el sistema calcula algo, resuelve algo, y 142 entidades nos dijeron que sí. Es decir, ya es una realidad que de alguna medida hay decisiones que se toman a partir de algoritmos en el Estado ecuatoriano, en este caso específico 142. ¿Qué datos usan, no? ¿Cómo se alimentan estos algoritmos? Obviamente encontramos que la mayoría mencionó que eran datos de la propia institución, seguido de datos externos y diversas fuentes. Hay un caso muy interesante de la Dirección de Aviación Civil, que incluso reportó que no solo eran estas fuentes de datos, sino también datos de las propias aerolíneas, de los operadores. Eso es realmente una cosa bastante compleja e interesante. Si usan datos personales de esos sistemas automatizados, 120 consideraron que sí. Es decir, ya no solo estamos calculando decisiones frías, sino estamos calculando decisiones en función de datos de personas. Y 120 sistemas, de acuerdo al reportado, cumplen este criterio, según lo indicado. Si se ha dado a conocer la existencia de estos sistemas de manera pública, solo 9 dijeron que sí. Es decir, ahí comenzamos a identificar como ciertos temas, ¿no? O sea, y eso tiene conexión con lo que mencionaba Mónica al principio, ¿no? Realmente, más allá de lo que haga una entidad o no, es que tanto la ciudadanía, digamos, se conecta con el tema y reclama y exige y propone y plantea. En este caso, en teoría, de todo el universo de los servicios y sistemas identificados en este ejercicio, solo 9 entidades han tomado el tiempo de decir, ok, informar a la gente, oigan, ahora usamos este sistema para calcular estas cosas, ¿no? ¿Cuántos tienen reglas claras definidas? Y esto sobre el universo de sistemas automatizados, 132 dijeron que sí. Es decir, 132 consideran que tienen claramente definido cómo calcula el algoritmo de su sistema el resultado que consiguen. Y les preguntamos, ok, pensemos un poco en la transparencia. ¿Tienen impedimento para publicar algo de esto y decir, ok, estas son mis reglas? Solo 11% dijo no tenerlo. Es decir, el resto, la gran mayoría, considera que sí hay un impedimento para hacer transparente estas reglas en el caso de los sistemas, ¿no?
Solo destaco, y con esto voy cerrando, primero evidentemente es evidente que hay un mayor uso de los sistemas automatizados para calcular distintos temas en el Estado. Obviamente, cuando vemos que solo 9 instituciones han informado sobre la existencia de estos sistemas y los cálculos que estos realizan, evidentemente vemos que hay una debilidad por ahí y hay un potencial de mejora bastante importante. Ahora, en algoritmospúblicos.es está publicado el estudio, lo pueden descargar ya. De hecho, anoche ya lo subimos, ahí en el correteo salió, bueno, está. Llegamos, entonces está listo. Hoy día mismo lo pueden descargar, lo pueden leer ahora mismo. Obviamente nos gustaría sus comentarios, nos gustaría su retroalimentación. Y quisiera concluir comentando que este es parte de unos ejercicios que estamos llevando desde Fundapi como para fortalecer lo que consideramos podría fortalecerse, ¿no? Y les voy a compartir digamos, 3 casos específicos de cosas que estamos haciendo al respecto, ¿no? El primero, el tema de datos abiertos, efectivamente, es un tema bastante transversal, importante, fundamental para el tema de algoritmos, ¿no? Consideramos que ya era necesario comenzar a elevar un poquito la vara y evaluarnos permanentemente respecto a cómo las entidades están cumpliendo o no con esta publicación de datos y la adopción de datos abiertos. Entonces, junto a Mintel, creamos lo que llamamos un kit de datos abiertos, que básicamente lo que contiene son varios elementos, ¿no? El primero, una autoevaluación que las entidades pueden hacerse para poder conocer el nivel en el que están de adopción de datos abiertos. Y segundo, dependiendo de ese nivel en el que están, regresa con ciertos recursos y ciertos contenidos y ciertas sugerencias para poder fortalecer esa parte. Esto es otro tema que también lo hicimos con colaboración de Paz, como siempre, que no sé por qué, creo que les contamos bien las historias, creen nosotros, pero son cosas realmente importantes que hay que destacar. Y esto también está disponible. Al día de hoy ya está siendo utilizado y esto tiene un complemento que se nos ocurrió sobre la marcha. De hecho, una conversación con Joana y salió ahí rápido. Dijimos, ok, pero ¿qué tal si hacemos algo un poco más personalizado, ¿no? Y lo que hicimos fue, solo regresando al kit, como para cerrar esta presentación, básicamente en función de los resultados, muestra ciertos niveles, muestra en dónde hay que fortalecer y sobre eso sugiere ciertos contenidos, ¿no? En el caso del kit de datos abiertos, que ya está siendo difundido y está obviamente disponible. Lo que mencionaba es que pensamos cómo complementamos esto con algo que no sea tan frío, ¿no? Mira la pantalla, ¿no? Sí, ok, ¿cómo hacemos algo que acompañe? Y se nos ocurrió sobre la marcha lanzar un programa de certificación de datos abiertos para gestores de instituciones públicas. Este lo lanzamos literalmente ayer y de ayer a hoy ya hay 25 escritos, principalmente de GATS. Entonces vemos que hay como un interés, motivación al tema. Si alguien de aquí presente quiere participar, o sea, de una vez inscríbase porque se va a cerrar muy pronto. O sea, hay mucho interés en el tema. Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a abordar todo el tema relacionado con datos abiertos, con normativa, tanto desde el concepto, digamos, del lado de protección de datos, el tema de transparencia, cómo publicarlos, cómo crearlos, herramientas de uso, en fin, ¿no? Esto, digamos, fue algo que surgió sobre la marcha, creemos que era necesario y lo estamos llevando adelante y parece que hay bastante interés. Literalmente ayer se difundió y está el tema. Y la otra que quería compartirles, y con esta cierro, es que, ok, como predicar un poco con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo comenzamos a crear algoritmos que usen de una manera responsable datos y que de alguna forma sumen a ciertas respuestas? Lo que hicimos fue crear una herramienta. Esta herramienta se llama CompraGPT. Básicamente lo que hace es responderles cualquier pregunta que se les ocurra sobre contratación pública y temas conectados. ¿Por qué? Porque ChatGPT miente, se inventa. Entonces lo que hicimos acá fue trabajar de una manera responsable y poderlo crear. Entonces ustedes pueden entrar aquí ya y responder cualquier pregunta que tenga que ver. Este fue un trabajo titánico, lo que hicimos gracias a Cercova y lo veo a Paul por ahí. O sea, gracias también a ellos que un poco nos reunimos varias veces para llegar a esto. Y básicamente el tema, ¿qué hace? Le metimos ese algoritmo, la Constitución, el COA, el Código Orgánico Administrativo, COPLAFIP, la Ley de Contratación Pública, el reglamento, las normativas secundarias, todos los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado en temas de contratación pública, todos los manuales que tiene Cercova, como 62, para meterlos ahí. O sea, al final salió una cosa bastante potente luego de hacer muchas pruebas y el día de hoy responde de una forma adecuada cualquier duda que se les ocurra sobre contratación pública. Esto está muy dirigido a dar cierta asistencia a GATS, gobiernos locales, y obviamente para cualquier entidad que lo quiera usar. Y también está ahí publicado cómo funciona, qué tipo de datos usa, como para predicar un poco el ejemplo y no quedarnos solo un poco en la revisión. Les da la bienvenida una vez que se registran, le preguntan cualquier cosa y al final les responden, ¿no? Y hasta ahora no se está inventando, lo hemos estado probando y va bastante bien.
Eso de mi lado, la invitación nuevamente para revisar el estudio de transparencia algorítmica, para sumarse a esta conversación. Esperamos que no sea el único momento para hablar de esto. Y evidentemente para continuar construyendo de una forma responsable, justa y transparente un mejor país, un poco desde la cancha que cada uno maneje. Eso de mi lado, y les agradezco y gracias nuevamente por su presencia. Bueno, muy buenos días con todos y todas. La verdad quisiera primero agradecerles a todos los que se encuentran presentes el día de hoy, pues en el lanzamiento de este estudio, su vinculación con estos procesos que realizamos en el marco de la administración pública en colaboración con organizaciones de la sociedad civil como Fundapi es muy importante, porque al final del día es el servidor público y con el ciudadano quienes tienen que llevar adelante todos los ejes que se plantean dentro de la política pública como los planes nacionales de desarrollo. Quiero igual agradecer primero a PADF, no solo tal vez por el apoyo que ha tenido a lo largo del estudio que se ha realizado de transparencia algorítmica, sino también por todo el apoyo que ha dado en las diferentes áreas, por ejemplo, de Estado abierto a través de los planes de acción. Yo siempre recalco el valor que tiene cooperación internacional. Vivimos en un Estado que tenemos muchos recursos limitados y justamente una palanca muy fuerte es cooperación internacional para llevar adelante varias políticas públicas. No se diga el tema de lo que es inteligencia artificial. Igualmente a Fundapi, no solo por el trabajo realizado en el estudio, sino por el tema de lo que ha venido impulsando desde años atrás en temas de datos abiertos, transformación digital y demás. A Mitel, por supuesto, por ser el ente rector en esta materia, que sin su rectoría, alineamientos y demás, pues no estaríamos acá. La Defensoría del Pueblo, por supuesto, por todo el trabajo realizado a través del primero y segundo plan de acción, específicamente en el segundo plan con el Portal Nacional de Transparencia, que al final del día lo que busca es facilitarle al ciudadano que con menos clics pues pueda acceder a la información mucho más desagregada y detallada. Son muchas personas que están sentadas acá, porque todo esto se construye en función de todo el trabajo que ustedes realizan a lo largo de su quehacer. A mí me pidieron que básicamente dé unas líneas muy generales, he decidido darlo en 6 puntos muy específicos. La definición ustedes de algoritmos, como ya lo había manifestado Eduardo, pues la tienen acá. Yo sí quisiera hacer ahí como que un poco ver hacia adelante cómo lo vemos acá, ¿no? Haciendo una retrospectiva. Nosotros en el primer plan de acción de gobierno abierto trabajamos lo que es el fortalecimiento y cambio cultural de datos abiertos. Si ustedes preguntaban por allá en el 2018 cualquier servidor público qué es un dato abierto, seguramente muy pocos podían responder como tal y muy pocos podrían valorar cuál es su fin como tal de construir política pública basada en evidencia y sobre todo de permitir a la ciudadanía que proponga la misma. Entonces, en el segundo plan de acción, ahora ya hablamos, por ejemplo, de agendas de salud y transformación digital, de participación ciudadana digital a través de los compromisos. Entonces yo invito tal vez como marco normativo las definiciones, los campos de acción, los ejes y demás, que seguramente vengan de los ciudadanos, de ustedes como servidores públicos y lo planteen en un tercer plan de acción. Y pongo como símil, por ejemplo, Colombia, Chile. Chile tiene el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que justamente dicta toda la política y demás, hace estudios en relación en la región cómo estamos posicionados. El Ecuador, si bien hemos dado grandes pasos, pues estamos por debajo de la media y estoy seguro que tal como lo mencionó Carlos, con las acciones que se han venido impulsando pues para el siguiente año y los años venideros, pues ese ranking o situación cambien como tal. Entonces les invito a pensar que a través de un tercer plan de acción en el tema de lo que es inteligencia artificial, pues se pueda justamente alinear todo este marco normativo. Como les digo, Colombia tiene ya una política pública mucho más amplia y con un mayor alcance en lo que se refleja a inteligencia artificial como tal. La transparencia algorítmica, mencionarles y complemento lo que se ha trabajado en el segundo plan de acción de gobierno abierto, que va en el área de transparencia focalizada, como bien lo indicó Mónica. Es muy importante ese cambio que tuvimos gracias también al trabajo de la Defensoría, gracias al trabajo de organizaciones de sociedad civil como tal, en que nos abrieron el abanico. Ahora hablamos de 4 tipos de transparencia y justamente lo que es la transparencia algorítmica ingresa en lo que es la transparencia focalizada. Metodología del estudio, si bien lo ha expuesto Mintel, Fundapi, todas las encuestas que se han realizado a las 1000
a las 1.122 entidades y también las respuestas que se tuvo. Yo les tengo que mencionar que desde Naciones Unidas igual se está llevando adelante un tema de lo que es la medición de inteligencia artificial en todos los países. De hecho, hay encuestas que justamente los países y sobre todo los entes rectores están llenando constantemente para poder tener un índice de madurez a nivel mundial. Desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo, hace un tiempo atrás, se lanzó la Carta Iberoamericana de la Inteligencia Artificial. Entonces, justamente el CLAD está trabajando en una metodología para medir en los países de Iberoamérica cuál es su índice de madurez en lo que es inteligencia artificial. Y todo va de la mano, por eso les invitaba a hacer una retrospectiva hace años atrás, porque la metodología también te mide lo que es datos abiertos, interoperabilidad, transparencia algorítmica, cómo están las condiciones tecnológicas también de las entidades de los países, porque al final del día es un ciclo que se complementa desde un inicio que tiene el tema de lo que es capacidades tecnológicas de los servidores, datos abiertos y etcétera. Yo diría que al final podemos ya hablar de inteligencia artificial si no tenemos procesos establecidos, datos estructurados, y por eso recalco mucho la metodología del estudio realizado, en este caso por Fundapi, ya que nos permite dar un primer vistazo en función de los servicios que también están digitalizados en las entidades públicas, tener una visión de cómo nos encontramos como tal. Bueno, sobre los resultados, yo diría que ahí tenemos, viendo a futuro, algo muy amplio por trabajar. Bien, si bien lo mencionaron que participaron más de 1.222 entidades, pues obtuvimos la respuesta del 30%, ¿no? Eso nos invita a reflexionar que desde lo que es gobiernos locales, de lo que es las demás funciones del Estado, lo que es la función ejecutiva y demás, pues tenemos que darle mayor énfasis a esto, porque al final del día es un diagnóstico que nos va a servir como institución para poder trabajar estos temas. Muchas instituciones públicas, con el auge de lo que es la cuarta revolución industrial al final del día, que es 5G y inteligencia artificial, todos ya quieren trabajar inteligencia artificial en sus entidades. Pero sí les invito a reflexionar y que hagamos una casa adentro, cómo están los datos, cómo tenemos los datos, cómo necesitamos procesar los mismos, si efectivamente estamos teniendo procesos automatizados y demás, porque solo ahí podremos trabajar ya en funciones de otras áreas relacionadas a lo que es inteligencia artificial. Sobre el tema de datos personales, yo creo que la larga creciente de lo que es el uso de inteligencia artificial, como ya lo mencionó Eduardo, en el caso de estudio de Argentina, en el caso de Estados Unidos, por el tema de los hospitales, reconocimiento facial, y sobre todo nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso como servidores públicos, y si es necesario tener ya, gracias a la ley que ya contamos de protección de datos personales, pero sí es necesario considerar en todo el ciclo de lo que es el procesamiento y gestión de la información, un modelo de gobernanza, el tema de protección de datos personales, porque al final del día nuestros servicios tienen cara ciudadano, pero hay que entender que hay un antecedente que son datos basados justamente en índices de satisfacción, de calidad en los servicios públicos y demás, que inciden al final en el servicio público que nosotros brindamos como tal. Como desafíos y oportunidades, yo sí siempre recalco el tema cultural en el sentido de que es de doble vía, así como nosotros como funcionarios públicos proveemos de servicios al ciudadano, es necesario también que el ciudadano se involucre y utilice más herramientas digitales, y mucho se habla de no dejar a nadie atrás, pero hay que tomar en cuenta que hay veces que hay gente que se queda atrás. Entonces el mayor reto está, por ejemplo, cómo hacer que no se queden, ¿no? Ejemplo, las personas de tercera edad. Mañana nosotros tal vez vamos a sacar muchas herramientas de inteligencia artificial o automatizar los servicios en línea para sacar citas en el IES o en el Ministerio de Salud Pública, sacar la misma cédula de identidad. Entonces, se vuelve bien difícil y es un cambio cultural que toma años para evitar que esa gente no se quede atrás. Entonces, está, yo diría, no solo responsabilidad de Mintel ni los que estamos en la mesa directiva, sino de cada uno de los servidores públicos, porque al final del día lo que nosotros tenemos que entregar al ciudadano es valor público que es atender esas necesidades de manera eficiente para que el ciudadano esté satisfecho como tal. Nada, yo les invito a pensar simplemente todo lo que se ha visto acá. Somos más de 1.122 entidades que se utilizaron en el estudio, apenas del 30%
respondieron. Puedo decir que los resultados reflejan una realidad de esas entidades, pero imagínense si tuviéramos el 100% para saber, sobre todo, poder construir política pública basada en evidencia, que no solo hable de la transparencia algorítmica, ¿no?, sino de un proceso en general desde el tratamiento del dato hasta generar herramientas y servicios digitalizados que posiblemente, como lo mencionó Eduardo en sus ejemplos, utilicen algoritmos como tal. Eso, muchas gracias por estar presentes acá y muchas gracias de nuevo a todos los organizadores por este evento. Fortalecer la cultura de transparencia y de acceso a la información pública es nuestro compromiso permanente.